Amigos, amigas, qué gusto saludarlos. Soy Sergio Álvarez en el programa podcast En Sinergia con Sergio Álvarez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ahorita voy a presentarles a este invitado que me ha llamado la atención la forma en cómo su empresa ha crecido en los últimos años, en la pasión que le imprimen a su hacer. Hablaremos de la cultura de su empresa, hablaremos del crecimiento, de las áreas de oportunidad de la empresa que tiene y seguramente también de los riesgos y oportunidades que hoy el campo sinaloense, el campo mexicano y el entorno global también tiene impacto en lo que hacemos. ¿De qué manera enfrentarlo? ¿Cómo el capitán del barco trabaja para hacer que este proyecto se mantenga a flote, minimizando los riesgos, tratando de sobrellevar las tempestades? Yo tengo algunos años de experiencia en la agricultura y resulta que no me ha tocado un solo año que no tenga una variante en la cual no se aprenda algo diferente. Por tal motivo, me encantaría y les presento, le doy la bienvenida al ingeniero Jesús Javier Godoy Medina. Javier Godoy, doy la bienvenida, me da mucho gusto, amigo, estés con el podcast de Sergio Álvarez en Sinergia y pues me encantaría que aprovechemos esta reunión para platicar de lo que quieras. Oh, oye, Sergio, primero, yo estoy más gustoso de venir que tú de invitarme. Muchas gracias por la invitación. Te felicito también a ti, a tu empresa, a ti por este podcast. Creo que agrega mucho valor a todos los que lo vean, lo escuchen. Muy amable por invitarme de nuevo y con mucho gusto estoy aquí para a ver qué sumamos. Muchas gracias. Voy a presentarles el tema del día de hoy. De Nabolato al Mundo se llama este podcast. Innovación y retos en el negocio de los granos. Nuestro invitado, como ya les comenté, Javier Godoy. Él pues tiene un expertise que su vida, su capacitación le ha llevado como parte de una generación nueva de directores que han sabido adaptarse a la nueva era de la participación de los mercados de granos que cada día nos muestran un grado de dificultad y aprendizaje y que muchas empresas han desaparecido. De hecho, veía en tu currículum, que voy a darme el tiempo para leerlo porque me parece importantísimo, Javier, en tu educación, pues eres egresado de la Escuela Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UAS, del 97 al 2001, ayer. También pues veo como experiencia laboral que eres el director actualmente de Agrisem, desde el 2003 al presente. Estabas recién salido de la escuela, pero veo también, por ejemplo, que fuiste asesor con Patrón, asesor de ventas en el Grupo Patrón del 2000 al 2002, lo que quiere decir que todavía no salías de la escuela cuando ya estabas trabajando. Es correcto. Todavía no salí de la escuela. Por ahí tengo un buen amigo que me tocó hacer prácticas con él y lo hicieron gerente de una bodega y no hay otro que tuviera más ganas que yo, dijo. Entonces iba a la escuela en la mañana y en las tardes ya estaba trabajando como empleado completo de ellos. Entré en una cosecha operando. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Culiacán, pero fui criado en la Colonia Hidalgo. En la Colonia. La Colonia Hidalgo es un campito formado por agricultores, muy cerca del Vergel. Pertenece al ejido Huachimeto. En la zona de Nabolato. En la zona de Nabolato. Ahí fui criado hasta la primaria. Ya en la secundaria nos vinimos a vivir a Nabolato. Que bueno, pues desde Nabolato vengo, dice él. Y desde Nabolato vengo, así es. Dice el del corrido de la tambora. Pues qué gusto, yo también soy de Nabolato, aunque en ese entonces la comunidad donde yo crecí era del municipio de Culiacán. Sin embargo, con el tiempo se partió de San Pedro hacia allá y le tocó el municipio de Nabolato, sí, esa comunidad donde crecí. Esta vocación por la empresa Agrisem, tú eres socio fundador de ella. ¿Cómo nace esta empresa? ¿De dónde nace esta visión de crear una empresa en un negocio con tantas complejidades? Sí, los socios principales son Rodrigo Castro Valenzuela y Armando Godoy, los dos hijos de agricultores y primos
Estudiaron juntos en la Universidad de Obregón. Y por ahí hacían sociedades de algunos negocios vendiendo algunos productos especializados y que se vean como buenos socios y dijeron, vamos abriendo una empresa que le dé servicio al campo. Esa fue la iniciativa. Necesitamos darle más servicios al agricultor. Y fue como empezó la iniciativa y se dio la oportunidad de una distribución de Decal. En aquel entonces Monsanto era el dueño de la marca. En aquel entonces Decal tenía el 1.5 de participación de mercado, ¿no? Era una marca de semilla, no la más importante en Sinaloa, pero finalmente era el primer híbrido en el mundo. Fue el primer marca de híbrido. Ustedes participan desde el nacimiento de la empresa Agricem con la distribución de esta marca, que hoy es una marca de mucha reputación. Claro, sí, desde que nace Agricem nacemos como distribuidores de la marca. ¿En qué momento nace la idea de la diversificación? ¿Cuándo ves? Porque Sinaloa tiene una estacionalidad de tiempo y además cuando vende solamente semilla, pues se vende al principio y se acabó. Sí, claro. ¿Cuándo nace la diversificación de otros productos y de participación de otros nichos? Sí. Nace en cuanto se abre Agricem, nace la necesidad de vender otros productos del agro, porque así como lo dices, la semilla se vendía en una sola etapa. Entonces, por ahí también buscamos un proveedor de agroquímico para poder solventar los gastos de todo el año. Y decíamos, sí, pues si ya vendemos semilla, podemos vender agroquímico. Pero éramos 3 colaboradores con una persona que administraba y pues salíamos a vender de por favor, porque nadie nos conocía como marca proveedora de insumos. Fue un empezar a picar piedra para conocer el mercado, pero luego vienen otras actividades, otras empresas dentro de la empresa que les fueron generando otras oportunidades de negocio. Sí, desde el primer año, que fue en el 2003 al 2010, ahí detectamos oportunidades. En el área de los fertilizantes empezamos con amoníaco, el apoyo de un proveedor también muy importante acá en Sinaloa, y empezamos a distribuir amoníaco. Entonces ya teníamos semilla, agroquímico y amoníaco como fertilizante de base para el agricultor, y la zona de Navolato es aluvión muy fertilizadora de amoníaco. Entonces ahí nace luego una necesidad de dar financiamiento, y luego dices, ¿cómo recupero o cómo aseguro ese financiamiento que sí regrese al banco y podamos estar listos para el siguiente ciclo? Y nace Agrosilos en el 2010. El proyecto de una comercializadora de los insumos o de los productos que cosechábamos en Sinaloa, que eran frijol, maíz, garbanzo, sorgo. Empezaron a integrar otras semillas además del maíz. Sí, integramos, pues ya había como Bayer o como Monsanto en aquel entonces, era sorgo, los frijoles y los garbanzos. Okay. Y en orden de importancia, ¿en cuál vieron? ¿El maíz seguía llevando el puntero? ¿O? El maíz siempre, sí. En aquellos años, mi tío Arnoldo nos decía, y el papá de Rodrigo decía, oye, aprovechen estos años de vacas gordas, decía, porque en la agricultura no siempre son vacas gordas. Pero siempre maíz ha sido la punta de lanza desde que nosotros estamos como distribuidores. ¿En qué momento se integran fertilizantes solubles, GUA32? ¿En qué momento entran esta otra mezcla? Porque también participan de esos mercados. Sí, así es. En el tema del fertilizante, antesito del 2010, como en el 2009, llega una empresa que importa GUA32 y lo trae al puerto de Guaymas, y en Guaymas de ahí lo distribuye por ferrocarril. Entonces nosotros ya teníamos la espuela de ferrocarril y nos llegaba barato el flete. Entonces ahí hicimos una infraestructura que le daba un servicio al agricultor antes de la siembra con un análisis de suelo y preparar una nutrición balanceada para poder lograr un rendimiento promedio alto. Muy bien. ¿Podríamos decir que la cultura de ir migrando del amoníaco al GUA32 es una cultura que se ha ido permeando en esa región de ustedes, o todavía hay mucho amoníaco y una parte de GUA32? ¿Crees? El amoníaco sigue siendo la fuente de nitrógeno más barata normalmente,
pero ya está muy permeado el fertilizante, ya sea líquido o los granulados en mezclas químicas para poder tener NPK en el abastecimiento de la nutrición al suelo, porque el monocultivo ha ido consumiéndose los fósforos, los potasios, los azufres, y el maíz necesita esos también. Pues entonces, Sí. por eso hoy se requiere más. Pues, ¿qué años te han parecido más complejos en el segmento de los granos de maíz de primarios acá en Sinaloa? Con relación a que, pues como decía tu tío, o sea, anteriormente comentabas que te había dicho que no todas las temporadas eran de vacas gordas. ¿Qué años te parece que han sido los más complejos? Fíjate que un año que nos dejó muy grabados a nosotros fue el 2011, la helada. Esa nos dejó muy grabados porque había que tomar decisiones muy rápido, no teníamos experiencia, no podíamos saber qué iba a suceder. Y hoy lo que puedo decir, y también nos queda grabado que decían, no hay mal que dure 100 años, en principio se nos quería caer el mundo. De hecho, hasta cerramos una sucursal por inexpertos, no puedo decirte otra cosa, era falta de seguridad porque veíamos mucha necesidad de crédito, veíamos cartera vencida, veíamos proveedores cuestionándonos por qué no les íbamos a pagar a tiempo. Y ese año casualmente teníamos contratado el maíz con Cargill en la bodega Agrosilos, que iba a ser su primer año de comercialización. Entonces teníamos un contrato de maíz por entregar, no había maíz porque estaba helado y había que volver a sembrar porque había agua en la presa, y el gobierno como que sacó una estrategia buena y todo el mundo sembrando. Había que distinguir a quién le dábamos semilla, a quién no le dábamos, se iba a lograr el cultivo, ¿no? Eran unas decisiones muy, muy a prisa. Fue el 5 de septiembre del 2011. Fue el 4 de febrero. Perdón, el 4 de febrero. Estaban entonces, esta época estaba entonces en la etapa ya de la formación, Sí. de la floración. Sí, totalmente. Teníamos maíz espigados. Esos ya no volvieron a producir, producen una sola vez. Sí, pero se volvió a sembrar maíz. Sí, ok. Como se había retrasado la siembra, había maíces en 40, 50 días, y había maíces con 70 ya con floración. Esos fueron los que costó más trabajo destruir para volver a sembrar, pero el agricultor finalmente se le ingenió y volvió a sembrar. ¿Y cómo les fue con el agua? ¿Cómo les fue con los rendimientos y sobre todo económicamente? Como era un año atípico de temperatura, el frío se alargó, entonces volvimos a sembrar y tuvimos un primavera, verano temprano, podemos llamarle, que se sembró otra vez temprano, pero el rendimiento no cayó como parecería. Hubo agua, los seguros agrícolas respondieron, todo aquel que estaba asegurado. El gobierno por ahí sacó un apoyo especial para sacar adelante a aquel agricultor que no tenía beneficios también. Y finalmente hubo maíz, hubo precio. Maíz en aquel entonces lo vendimos a 4,500 pesos. Una muy buena venta. Sí, buenísima, porque hoy estamos con una proyección de 4,800. Sí. En el 2011 contra el 2020. 14 años 26, después. la cosecha 26, así se mira. 14, 15 años después. 14, 15 años después. Entonces, ¿qué decisiones los llevaron, se tuvieron que tomar en esos días para lidiar con este problema de falta de flujo? Porque hubo que alargar los flujos y algunos no se levantaron. Algunos productores no pudieron volver a sembrar o no volvieron a sembrar. Sí. Sí, en aquel entonces tuvimos que reestructurar muchas líneas de crédito con clientes. Te voy a decir, es de los mejores años de recuperación de carteras después de que se cosechó. Fue nomás que hubo agricultores que no tenían seguro agrícola y también que perdieron una parte importante de su capital. La decisión, creo que lo mejor es mantener la calma. Porque finalmente teníamos que tomar decisiones y creíamos que si eran apresuradas iban a ser mejor, pero no, veíamos que no. Una decisión importante fue enfrentar a los proveedores. Proveedores es sentarlos en la mesa y dejarles claro la situación.
no era algo creado por nosotros, era algo natural. Entonces, la verdad es que tuvimos muy, muy buena respuesta de proveedores y de bancos, y no puedo dejar de decir del equipo de nuestros clientes y el equipo colaborador que tuvo que trabajar cosas extras para poder lograrlo. Y hubo que sacar del cochinito para enfrentar algunas Y si no había deudas. cochinito, hubo que apalancarse con créditos de banco. Hubo que meter más apalancamiento de banco. Más Porque tomar más normalmente se riesgos. trabaja con Sí, con créditos. no Pues, puedes sostener todo sin los créditos. pues interesante, te dejo una experiencia hablando de los últimos 3 años que han sido años complejos para la agricultura por la sobreproducción mundial, por los precios internacionales que están en el marco de un tratado que normalmente se subsidian y que por algún motivo en estos cambios gubernamentales, en este proceso de la vida, pues hoy tenemos que aprender a lidiar con diferentes fenómenos. ¿De qué manera lo han llevado ustedes? ¿Cómo van? ¿Cómo se ven las perspectivas con relación a esto? Digo, desde los últimos 3 años se ha grabado el tema de agua, el tema de las reservas de agua. Sí. Creo que finalmente el agricultor y nosotros como proveedores hemos intentado entrenarnos a buscar cómo sí administrar el agua en los diferentes cultivos. Yo me acuerdo que sacaba la cuenta y le decía, es que mi papá regaba 7 veces el maíz, pero medimos el maíz en riegos y no en volumen de agua. Sí. Entonces les decía, ya, ningún cultivo se puede sembrar si no hablas de volumen de agua que necesita. Tenemos que evolucionar y a vender o a tener agua milímetros, litros por hectárea. O sea, es la única forma, porque si no, vamos a estar hablando equivocados y la administración del recurso se va a volver a según la zona. ¿Qué pensarías entonces del futuro del agua para el mundo? Porque el tema del agua es mundial. América presenta algunas bajas en la pluviometría de manera general en los últimos 20 años, ha ido a la baja. Sinaloa forma parte de este ecosistema que ha ido cayendo. Tuvimos una sequía muy, muy importante esta temporada pasada. Este año, aunque se han recuperado, pues la capacidad de siembra también tendrá que ser evaluada. ¿Cuál sería la recomendación en los futuros tiempos para el consumo de agua? ¿De qué manera administrarla? ¿Cómo operarla para poder que sea un tema pues que nos dé mayor certidumbre en los futuros de las comercializaciones y siembras? Sí, yo digo que tiene que haber una buena planeación desde el arranque. No podemos trabajar pensando en que vamos a agotar el agua en la presa completamente. Primero tenemos que ir haciendo reservas. Si estamos sin reservas como empezamos este año, es mucho riesgo el año con año. Aunque se sienta desesperante en el arranque de ciclo y quisiéramos que nos den el 100% para nuestras tierras, en algún momento con agua debería de administrar y decir, aquí hay una reserva para que el siguiente año tengamos un poco más de reserva para arrancar un ciclo de lluvias. Esa es la primera, tenemos que hacer una reserva. Y la muy importante es que la infraestructura de canales debe mejorarse. Hace mucho que no se le invierte dinero y tenemos que buscar sí ponerle un cuidado importante, porque se está perdiendo mucha agua por malos canales, se está perdiendo mucha agua por malas compuertas. Sí. Y la tercera que yo creo importante es el agricultor tiene que buscar cómo sus terrenos ponerlos aptos para administrar el agua en mejores condiciones. Porque luego dicen, es que tiene heladera, necesito dejar 2 días tirando el agua. Y no quieren usar un producto, no quieren dejar la materia orgánica. Sí. Entonces, hay un reto de conservación, pero no lo puedes hacer uno solo. Creo que es en equipo. Hace algún tiempo, yo recuerdo que hace unos 15, 20 años ya hablábamos de la mínima labranza. Hoy estamos hablando de agricultura de conservación. Muchos han hablado del tema porque pues no solamente el cuidado del agua, que es un tema importante con los suelos cubiertos, con la biota del suelo, los organismos que en el suelo están y que son los que descomponen la materia orgánica, pero además ponen disponibles los nutrientes para la planta, lo cual resulta en una eficiencia a la hora de aplicar. Esta tendencia
Ahí en la zona de Guamúchil ya hay unas industrias que están trabajándola. ¿Acá se ve algún avance? ¿Hay alguna conciencia de esto o todavía nos queda mucho por hacer? Queda muchísimo por hacer. Creo que hoy el agricultor tampoco tiene dinero para invertir y desde la nivelación de terrenos deberíamos de empezar primero que nada. Eso es lo más barato, pero de ahí en adelante vienen puertas y sistemas de riego más precisos. Y no quiero enfocarme a goteo y no quiero enfocarme a ninguno. Sí. Tenemos que buscar hacer eficiente el riego. Okay. Sí hay cultura, sí la gente tiene ganas de hacerlo, pero en condiciones como hablaba de hace 3 años, el agricultor viene sin flujo. Viene golpeado de 3 temporadas muy difíciles. Sí, es un tema complicado, pero tenemos un escenario mundial que pareciera amenazar a nuestra industria del maíz en el país, en razón, por ejemplo, que el mundo está produciendo 1.260 millones de toneladas. Sí. Estados Unidos 430 o 432 millones de toneladas y Sinaloa este año produjo menos de 2 millones de toneladas, pero y en el país irán a producir arribita de 21 millones de toneladas cuando el consumo anda por encima de los 50 combinados, pues sí, claro. entre humanos y agropecuarios, donde el costo, el consumo humano anda en 23 millones de toneladas y nuestra producción de 27 normal que se produce en el país, que este año fue castigada por diferentes motivos. Esto, en la sobreproducción del mundo, los precios y la demanda desaceleran, porque los principales consumidores, pues es Estados Unidos, que la consume para mucha industria y exporta, y China, que es el segundo lugar en producción hoy declarado, y luego viene Brasil, Argentina. Nosotros no somos jugadores, a pesar de que el maíz es de nosotros. ¿Qué se le ve al maíz? ¿Seguirá siendo importante? ¿Vamos a seguir volteando a verlo? ¿O vendrá algún cambio necesario en la evolución de las siembras, precisamente por estos escenarios mundiales? Yo creo que va a haber una recalibración de cultivos dependiendo del terreno en su alto potencial de rendimiento. El maíz va a seguir siendo una necesidad principal de alimento, tanto pecuario como consumo humano. Sí. Y ya lo que tenemos que tener claro que es un mercado globalizado. No podemos hablar que nuestro maíz vale más que el de Estados Unidos. Finalmente hay otros países que producen no transgénicos y se ponen acá con un valor de flete y terminas teniendo un costo real puesto en el lugar de consumo. Y yo creo que la genética de los maíces, el mejoramiento de los suelos, el mejoramiento del control de plagas, nos puede llevar a más alto potencial de rendimiento. Y eso es cuando se convierte en negocio. No podemos hablar que el maíz produce 10 toneladas por hectárea. Sí, estamos por debajo de la media productiva que nos permita salir cuando menos con los costos en 10 toneladas en las condiciones que ahorita está la comercialización mundial, pues no hay número, no hay ganancia. No hay ganancia. Pero conozco algunos productores de 16 toneladas por hectárea y seguramente conocerás algunos con más rendimiento. Entonces el potencial aún es escalable. La búsqueda es ser productivos, pensar en el ecosistema, pensar en la productividad y los costos juegan un papel importante. ¿Hay forma de pegarle a los costos en la producción de maíz? Yo creo que sí se le puede pegar a los costos, pero no podemos pensar en que los costos es bajar el valor del producto que compra. El costo se debe medir en base a la producción por hectárea. El costo por hectárea producida. O el costo por kilo de alimento producido. Si tú dices, es que el agricultor dice, es que la hectárea me costó tanto, divídelo entre las toneladas que produciste y vas a saber cuánto te cuesta cada tonelada producirla. Entonces, ahí está el clavo. Yo creo que el clavo está en buscar hacer eficiente el financiamiento, buscar hacer eficiente las compras de insumos. El volumen. Y la renta, no pagar lo que no se debe. Porque la renta se ha ido... Había una competencia por la tierra. Sin duda. Y se fue pagando más de lo que pagaba el campo, más de lo que pagaba el producto que estabas cosechando. Sí, sin duda que estos costos que al final para Sinaloa se convirtieron en costos independientes, no solamente el tema del costo de la siembra, muchas otras cosas
son extraordinariamente caras en Sinaloa por algún motivo extraño. Entonces, pero ahora el tema es, sí, somos óptimos, pero ¿qué pasa con un sector de la sociedad que produce mucho menos y que siempre está produciendo mucho menos? Hemos hablado de elementos importantes en el tema de la producción, como le llaman soberanía, autosuficiencia, le llaman la competitividad. ¿Cómo dirigirnos a esos estándares necesarios por cada país para mantener la seguridad alimentaria dentro de un país? Si otros países trabajan con una serie de compensaciones internas que buscan hacer competitivo al país para mantener precisamente su seguridad, que una vez que perdamos la seguridad, la dependencia puede convertirse en una espada de Damocles porque se suben los costos una vez que el producto no lo tenemos nosotros. Es un compensador tener cuando menos el 75% de lo que vamos a consumir. Sí. Pues es un tema ahí bien difícil porque ya entra el gobierno en esta jugada. Es una decisión. Tío, tenemos que hacer sinergia finalmente con el gobierno porque hay cosas que se tienen que también modernizar y actualizar. Y como dices, ese productor pequeño que anda buscando sí sobrevivir, pues le cuesta más trabajo. Sí, entonces, su producción es menor. Sí, y ahí como Agrisem es donde estamos queriendo participar, donde al agricultor le llevemos todas las herramientas para que tome mejores decisiones. Pero estamos en esa transición de agricultores ya adultos y el agricultor joven, el hijo, el nieto que viene entrando, pues actualice con uso de herramientas hoy para tomar mejores decisiones, herramientas tecnológicas que hay ya muy disponibles, ¿no? Sin duda. Los cambios de clima que han ocurrido en estas regiones, también en el mundo, es un tema que las temperaturas han subido, las pluviometrías en unos lugares más, en unos lugares menos. Hoy mismo en Sinaloa las presas no están parejas, o sea, hay presas que tienen menos agua que otras en promedio con la necesidad de consumo de agua. Esto nos habla de que las lluvias no han sido estándares para toda una región. ¿Cómo paliar, cómo ir pensando en el futuro de la agricultura en un mundo que está cambiando en temperaturas? Las temperaturas van a hacer que algunos cultivos como el maíz sufran en el rendimiento, o ya están trabajando las casas comerciales con temas de variedades que soporten 2 grados más de temperatura, 1 grado de temperatura. Sí, fíjate que con Decal, hace algunos meses me tocó estar en Phoenix, y no sé si ubicas, hay un centro de investigación, Maraná se llama, y ahí tienen 3 hectáreas techadas con temperatura controlada, buscando los padres así para generar un híbrido y ver a qué resistencias deben de estar preparados. Y los llevan a excesos de temperatura cuando el agricultor en Sinaloa dice el 1 de noviembre ya es apto, y les digo, el 1 de noviembre era apto. Sí. Porque si revisas la estadística, la temperatura el 1 de noviembre, las mínimas ya eran 18. Ahorita no tenemos 18 de mínimas, en Sinaloa tenemos 26. Sí, entonces tenemos 6 grados de diferencia. Entonces, acá con semillas mejoradas de Bayer, hemos estado buscando esa resistencia al así tener que sembrar con temperaturas diferentes, porque se está haciendo más pequeño la fecha de siembra óptima, tanto para frijol, garbanzo. Antes decíamos frijol el 1 de noviembre puede sembrar, y hoy el frijol más apto es 1 de noviembre. Entonces los suelos están muy calientes. Sí. En la falta de lluvias no logran enfriarse. Sí. Y empiezas temporada donde siembras el frijol y germina y no sale. Germina y se queda dentro del surco. Sí, y podría estar germinando, pero no crece porque las temperaturas no dejan crecer. Es correcto, sí. Sí. Ante esta circunstancia, corremos riesgo de bajar producciones en estas zonas y que
algunos productores tengan que migrar sus producciones. Te voy a dar un ejemplo. Los arroces que se sembraban aquí en los años 80, 70 fueron migrando hacia el sur, en Nayarit, hasta terminar allá en Tabasco. O sea, entonces, el tema nuestro es que esta temperatura cada día tiene una tendencia a subir. ¿Esto supone un riesgo o crees que la tecnología que hoy están creándose a partir de la investigación sea suficiente para solventar estos problemas y permitirnos seguir trabajando? El riesgo es muy latente, el riesgo es muy seguro que se eleva. Ay, ahora sí, no tiene reversa, no es fácil detener el cambio climático. Creo que Decal está haciendo lo necesario para así poder tener semillas mejoradas que resistan, y por ahí tenemos un maíz chaparrito que le llaman, que ha resistido a los vientos, porque en marzo tenemos los remolinos que no teníamos. Y ese es un tema que dices tú, oye, es muy bueno, sí, y no empezó ayer, hace 10 años empezó. Sí. Entonces, para poder seguir sobreviviendo con maíz, tenemos que buscar la mejora genética de los híbridos. Si no, no vamos a resistir a tanto cambio. ¿Qué hace el director de Agrisem para tratar de convivir con estos cambios? Que hay muchos cambios de comercialización, cambios en precios, en producción, incluso el flujo de dinero. Yo no sé si el flujo se siga manteniendo o hoy hay que adaptarse a unas nuevas condiciones, porque en el caso nuestro, por ejemplo, Javier, nosotros tenemos que revisar los flujos y hemos tenido que introducir una financiera para hablar de los negocios, para separar el negocio de la comercialización del negocio del crédito. Sí. Pero al final de cuentas, eso sigue siendo un negocio donde la papa caliente se fue para otro lado. Sí. Pero está ahí. ¿Qué hace el director de Agrisem para lidiar con todos estos riesgos? ¿De qué manera es el día a día de las decisiones que hay que tomar en un mundo que desde luego no es el mismo que nos recibió? Claro, definitivamente tenemos que tener más datos. No podemos estar tomando decisiones basadas en sentimientos. La lectura de los flujos es la sangre o el oxígeno de las empresas, porque luego te confundes y parece que todo está bien y no está bien, ¿no? Realmente, si no analizas flujos, si no analizas costos operativos, si no analizas riesgos en campo, si no le haces un balance al agricultor que estás financiando, viene en cadena el afectarte en ingresos, en flujo. Sí. Entonces, hoy en día, como Agrisem, primero hay un comité de crédito muy preparado que está leyendo todos los datos. Segundo, usamos una plataforma de imágenes satelitales con 5 años de antigüedad de imágenes, entonces donde el comité ya empieza a hablar cosas reales, y un CRM que el asesor técnico llena y captura datos y dice: el agricultor tiene solvencia moral, el agricultor tiene acceso al agua, el agricultor tiene terreno en condiciones, tiene maquinaria y está preparado. Eso lo mandamos a un riesgo y baja. Es muy importante porque en algunos años entran agricultores que no tenían experiencia y se van a topar con los 20 años de experiencia del otro y van a tomar malas decisiones. Hoy en día, si no analizamos otra vez desde el suelo, si no analizamos desde el balance del agricultor, elevamos el riesgo de las empresas. ¿Qué tan diferente es administrar una empresa chiquita? Me tocó conocer a Agrisem en sus inicios de frente de la hielera, te lo decía ahorita de la entrevista que estábamos platicando. Tuve la oportunidad de mis andanzas de buscar clientes y vender. Llegué a tocar la puerta al negocio de ustedes. Y pues era un negocio pequeño. Claro. O sea, a operar un negocio, no sé, de 50, de 80 colaboradores, no lo sé cuántos sean ya, pero ¿qué diferencias has notado en eso? ¿Hay más preocupaciones más canas o es la misma? Sí, claro. Y la preocupación principal es cómo lo que hacíamos cuando teníamos una flotilla de 4 vendedores y lográbamos dar una buena atención a clientes, se siga sobreviviendo con todos los asesores, es lo principal. Cómo sí darle un buen servicio
al agricultor cómo empezó la empresa. Y la segunda es que no es la misma manejar el sentimiento de 30 o 40 colaboradores con cerca de 200 que hoy son. Entonces hay un tema, el recurso humano hoy en día es un tema a leer, es un tema a estudiar, que más que difícil para mí es que tiene mucha investigación que sacar datos, pues. Fíjate que yo siempre veo en Javier Godoy un individuo echado para adelante, optimista. Siempre tiene una sonrisa, un diálogo, una apertura. Y eso finalmente también lo leo en parte del equipo que tengo la fortuna de conocer de Agrisem. Esto no se explica sin una cultura que se trabaja en el día a día, pero que me gustaría saber desde el corazón del director cómo viven la cultura y cómo la aplican, cómo la llevan. Hemos querido escribirla, no podemos, no, hemos intentado decir, uy, pero ¿cuál es la cultura? Finalmente, yo creo que viene desde los dueños de la empresa el sí transmitir confianza y sí transmitir siempre que al problema siempre tiene una solución. Y si no tiene una solución y no está en tus manos, olvídate de él. Empieza a hacer lo necesario para salir adelante. Ya un problema ya sin soluciones, ya que no nos quite el tiempo. Cuando el problema tiene solución, enfóquense a él y no hay por qué recibir otra vez un nuevo día sin ganas de sonreír. No veo por qué no. Yo les decía, oye, ¿tú resuelves la lluvia? No. ¿Tú puedes resolver la lluvia? Sí, pero les decía, no te quedes parado, planta un árbol. No te quedes renegando de que el cambio climático y no tienes un solo árbol. Si todos tuviéramos un árbol y dijéramos, yo ya tengo el mío, pues esto fuera mejor. Tuviéramos un mejor mundo. Y es cuando ahí a la gente le digo, ok, o le sonríes o te aplicas, pues. ¿No? Claro. No podemos andar cabizbajo nomás por lo que esté sucediendo en su momento. Pues fíjate que a mí me parece que el tema de la cultura ha sido un elemento importante en lo que han hecho ustedes, porque al final se contagia el trabajo, se contagia la confianza y cuando lo que hacemos, que lo hacemos día a día, además de hacerlo, somos congruentes entre lo que pensamos y aquellas acciones que hacemos, terminan por permear en esa condición porque cultura es todo aquello que ocurre dentro de una organización. Puede ser una cultura pésima, una buena cultura, una mala cultura, pero en caso de ustedes, alguna vez he estado en las oficinas principales, hoy ustedes, no he estado en las sucursales que luego me gustaría conocer. Con gusto estás. Pero al final de cuentas veo ese ambiente de trabajo, de cordialidad y me impresiona porque también he estado donde hay culturas muy fuertes, ¿no? He estado en algunas culturas diferentes donde se siente la mala vibra porque va a llegar enojado el director. Sí. Entonces, y es como esa sensación de no sentirte cómodo, pues lo que no ocurre con ustedes. Y pienso que se ha debido en gran parte del trabajo de los socios, pero sin duda que en los socios hay un líder, ¿no? Sí. Porque tiene que haberlo y es necesario que exista, al que le tocan las responsabilidades, el que hace de cargo de las culpas y el que finalmente le cede el logro al otro. O sea, si no lo ves en los otros, pues bueno, sí, hay que preocuparse, ¿no? Sí, y ahí está la clave con los equipos y darles la oportunidad también de que ellos lideren una parte o lideren un área y que lo hagan con el mismo entusiasmo. La verdad es que el tema de la agricultura es apasionante. Yo les decía, vivimos una temporada difícil el año pasado. De facturar el 100% se nos caía normalmente al 50%. Y cuando se veían indicadores decía, la venta puede caer el 50%. Y les decía yo, no puede. ¿Por qué? Me decían, porque nos sobra tiempo. Tenemos que ir a buscar a otros clientes más. Entonces lo que debería haber sido 50% de ventas se convirtió en 70%. Entonces participamos en más mercados. Y el cliente aquel que nos compartía consumos, nos subió el consumo de nuestros insumos. Pero no era porque mi insumo era más bueno o más malo,
sino que la gente salió al campo y no nos paramos. Y hoy, orgulloso de una decisión que tomaron los socios, yo tuve que llevarla a consejo y diciendo, señores, en matemáticas nos sobran personas, pero en sentimientos no podemos despedir masivos porque eso no nos va a hacer sobrevivir. Los despidos masivos no hacen sobrevivir una empresa. Lo que hace sobrevivir a una empresa es la eficiencia en el producto que tú estés vendiendo. Y si se llama servicio, vende buen servicio. Y le agregas un producto. Claro. Pero si es un servicio, si es una atención, si es una solución, el cliente te va a preferir siempre. Entonces, hoy en día orgullosos porque no tuvimos que despedir ningún colaborador por una emergencia de ingresos. Y eso fue una resistencia, ¿no? Sí, muy importante. Sí, y entender que son momentos extraordinarios del Estado. Ustedes participan prácticamente aquí en Navolato, en la zona de esa región, en la zona de Angostura, trabajan en esa zona. Si nosotros como distribución formal de Agrisem de Cal, es desde Las Brisas hasta Costa Rica. Sí. Esa es nuestra distribución formal. Participamos en la Cruz de Lota con fertilizantes, participamos en Guasave con algunos clientes de fertilizante agroquímico y hoy en día te puedo dar la primicia, estamos por abrir Durango en un mes. En un mes estamos abriendo Durango capital. Es una buena noticia y la pregunta era hacia dónde más iban, cómo se veían, pero ¿por qué Durango? ¿Por qué escoger Durango como oportunidad de negocio? Y prácticamente vamos con la marca, con Decal, vamos acompañados. Si no voy acompañado de los proveedores, no vamos a ir. Y si no vamos con pies de plomo, no vamos a crecer por crecer. No queremos hacer números sucursales sin llevar la cultura a cada colaborador. ¿Okay? Van prácticamente pues, con toda la línea, o sea, la semilla, llevan fertilizantes, llevan agroquímicos, es una tienda de ustedes con todo y los servicios que dan, que es correcto. Entonces, la estrategia que siguieron con la intención de enfrentar la crisis fue más trabajo o tenía algunos elementos adicionales en la estrategia. Digo, más trabajo es por decir un tema, atención campo, pero la otra estrategia fue la lectura de nuestros almacenes, la lectura de nuestras compras y la lectura de nuestros precios de venta. Ya cuando esto creció, antes Rodrigo y yo en una libreta hacíamos las cuentas y facilito decíamos, aquí está. Hoy no se puede. Hoy sí estamos tratando de ser eficientes y cumplidos con proveedores y tratando de ser eficientes también con nuestro cliente. A la hora que nuestro cliente se le autoriza una línea, está disponible. A la hora que el asesor tiene que ir a campo, esté realmente en el campo. Sí. Entonces, es una mezcla de cosas. No podemos decir que denle y échenle para adelante sin hacer una buena planeación acá administrativa y dándoles herramientas al equipo. Sí, al final es el aprendizaje de varios años de trabajo donde han ido acumulando en la experiencia decisiones que les permiten tomar la siguiente decisión en condiciones de adversidad, que no es la misma que una persona llegue al campo, abra su empresa, un emprendimiento y se enfrente a una adversidad a que un director como tú y como algunos de empresas que conozco, ya traen el bagaje de varios años y entonces se enfrentan con una adversidad y saben cómo lidiar con ese momento para brincar a la sobrevivencia, para pasar al siguiente año. Sí, y este año fue más especial de lo normal. Sí. Y como decías al principio, en los 22 años como Agrisem y en los 30 años que tengo, porque a los 15 años mi papá como que me dijo, ya no lo aguanto, me dio chance de sembrar. Entonces, hoy fue totalmente diferente a todos. En el grupo Agrosilos se tomó la decisión de sí comprar maíz, sí establecimos precio, sí nos comprometimos a pagar un precio y hoy en día tuvimos que al agricultor decirle, aquí está, solo espérame para pagar. Y le tuvimos que dar la cara. Claro.
nuestro compromiso del precio se cumple, solo le tuvimos que pedir plazo para pago y con todo orgullo te lo digo, en el grupo le estamos cumpliendo a todos nuestros clientes, así de sencillo. Creo que si algo vale en una industria como esta es la reputación, Sí. porque pues trabajas con clientes que depositan su producto, que también tienen compromisos de pagar intereses por los créditos que recibieron, al igual que nosotros que estamos operando con algunos créditos y al vencimiento tenemos que cumplirlos, porque a diferencia de nosotros, el que consume al campo muchas veces no nos entrega un documento. Sí. Y nosotros sí tenemos que firmar documentos con bancos financieros, con los recursos que operamos. Y se vence y hay que pagar el día que se vence, no hay chance de esperar. Sin duda. ¿Cómo lidiar con esta parte? Porque si te sabes, es una industria del campo donde la mayoría de las comercializaciones están apalancadas, pues con un contrato, pero en la mayoría de las partes es con palabra. Sí, fíjate, yo la historia o el historial de un cliente lo hacemos valer. Sí lo hacemos valer y lo tenemos clasificado, pero no por buena historia no se documenta. Todo aquel crédito que esté en nuestro negocio hoy tiene que estar documentado y autorizado por el comité. Aunque el comité le dé flojera y decir, voy a ver este cliente que hace 25 años lo estoy viendo. Sí, tienes que darle el palomazo. No hay cambios, ¿no? Pero sí, no podemos dejar de documentar y eso es cultural. No, me tocó ver empresas que lo hacen más fácil a la palabra, lo dan. Sí. Lo dan a todo el mundo y hoy en día no están en el mercado esas empresas. Sí tenemos que formalizarlo y darle valor a ese cliente. Claro, la falta de formalidad al final de cuentas es una característica de la comercialización de algunos mercados. Pero fíjate, el 2011, curiosamente y retomándolo, muchas empresas te cobraban el seguro pero no lo aseguraban porque pues nunca había pasado nada. Y esas empresas desaparecieron. O sea, yo no sé cuántas fueron, pero desaparecieron varias que estaban y que se dedicaban a esos giros y que eran acopiadoras y se fueron y te vendían seguros de cobertura y se fueron y comercializaban algunos productos y no pudieron sobrevivir porque el masazo para aquellos que no estaban organizados no se pueden recuperar. Sí, de hecho ese año nosotros teníamos 11 seguros agrícolas que nos dieron el servicio para nuestra parafinanciera. No teníamos seguro propio o no administrábamos un seguro. Y en aquel entonces los 11 tuvieron que cumplirlos porque estaba todo documentado en regla y nosotros habíamos pagado en tiempo y forma. Pero sí, hubo quien no pagó su reaseguro. Sí. Y eso afectó mucho a muchas empresas que hoy en día las que sobreviven están en un hilito y las que no ya no están, ¿no? Sí, sí. Ha sido lamentablemente muy malo, les digo yo, porque no podemos estar en un mundo de sin competencias. Tiene que haber competidores para que las empresas sean mejores y el cliente obtenga mejores beneficios. Fíjate que me parece importante destacar el día de hoy que una empresa que es exitosa necesita compartirle con las nuevas generaciones cuáles son los elementos que le dan ese valor, que le dan esa reputación y esa participación del mercado. Si tú pudieras sintetizar en algunos pocos elementos, que no son tan pocos, pero que podríamos pensar en algunos elementos, ¿cuáles son los elementos del éxito para que Agrisem sea lo que es hoy, haya expandido como ha expandido y tenga esa capacidad de participación del mercado donde muchos fracasan, que ustedes están estables? Son varios y los que me suenan muy rápido y que te puedo decir que no tienen tregua dentro de la empresa es cumplirle al cliente. Si yo le ofrezco algo, es cumplirle que lo que le estoy ofreciendo eso es, no vender ilusiones. Y la otra es cumplir a nuestros financiadores que son bancos proveedores. Esos son elementales. Te vuelvo a repetir, ha habido años que nos toca perder. Sí. Y nos toca bailar con la fea, como dicen luego, pero finalmente tenemos que salir adelante. La reputación de una empresa no se puede comprar. No lo puedes llegar comprando con dinero. Eso se gana
y es con una historia. No puedes llegar diciendo, ya ahora yo soy mejor. A la luz de 25 años, ha cambiado mucho la empresa en la que participas, porque ha venido evolucionando y hoy pues ya son más hilos los que hay que jalar. Hoy te comentabas de 200 personas. ¿Qué pasa con el futuro de Agrisem? Ya tienen un consejo de administración, esto ya está estructurado, pero ¿hasta cuándo, Javier? Porque ahorita eres un joven. Dije, Rodrigo está joven, o sea, Sí. tu primo o socio también es tan joven, o sea, ¿hacia dónde va esto y en qué momento dices, oye, la estafeta, ya saben, se va a profesionalizar, se va a ir por empresa familiar? ¿Cuál es el camino que sigue para ustedes? El camino, claro, creo que hoy la señal es que siga siendo familiar y lo que sigue es que tenemos que delegar más responsabilidades y cada área o cada modelo de negocio donde sea comercialización de granos, financiamiento, venta de insumos, servicio a clientes, análisis de datos, deben de profesionalizarse. Hoy el mercado requiere más datos para poder invertir. Le digo yo a los muchachos vendedores, si yo hubiera sido vendedor en este año llegar y fuera vendedor, no aguantara la presión de ustedes. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el agricultor era muy fácil que te pagara mucho por un producto. Hoy en día encuentras en la competencia las redes sociales, encuentras la competencia en productos sin registros, encuentras en la competencia productos de dudosas procedencias algunas veces. Entonces, hoy en día en redes sociales y la comunicación es muy rápida. Si eres bueno, no van a comunicar fácil, pero si eres malo, muy rápido se hace viral. Sí, sí, sin duda. Algunas industrias han optado por formar bloques de compra, lo cual consolida ciertas condiciones para volúmenes. Aquí se formó Agrointer, que seguramente te tocó verlo, sí. Pero bueno, a la industria del norte en su origen, que era, creo que Sagana, algo así se llamaba, era una empresa que estaba en el Caballito y que eran unos empresarios de Nuevo León que la formaron y luego la vendieron a unos agricultores que la utilizaron como una consolidadora de marca para la compra. Esta tendencia no se ve en los granos, o sí se alcanza a percibir una acopiadora de compra de volumen. Yo no lo veo fácil porque está muy pulverizado el número de clientes o agricultores. No es tan fácil que un agricultor de 10 hectáreas se vaya y le entregue la compra a una empresa y no la sienta. Otra vez, la pasión aquí, el agricultor cuando sale a comprar sus insumos, es como una mujer irse de compras a la tienda. El agricultor dice, ya compré mi semilla, ya tengo mi fertilizante, entonces estoy listo para arrancar la temporada. Quiere decir que el agricultor vive en la pasión de ser agricultor y todavía le falta un brinco para ser empresario, o no se va a convertir en empresario ese No, debe de convertirse en empresario. No tiene forma de sobrevivir si no se hace en empresario, pero ser empresario no tiene que ser volumen. Okay. Pequeños empresarios. Eres un pequeño empresario. Le digo, ya no se nombran agricultores, muchachos. Ustedes están invirtiendo mucho dinero en una hectárea de siembra. Sí. Entonces, y buscan una rentabilidad y buscan una eficiencia. Y ahí está el clavo. Hoy en día creo que nosotros, Sinaloa nos deja ser empresas proveedoras del agricultor y tenemos que buscar las mejores opciones para ellos. ¿Cómo ayudarlos a ser más productivos, Javier? ¿De qué manera todos los que integramos esta cadena podemos ayudarlos a aumentar su producción? Porque creo que el camino está en estar por arriba de las 14 si quieren hacer negocio, independientemente de las condiciones económicas que el grano tiene. Sí, yo diría mucho, he estado presionando mucho que el agricultor realmente lea el mercado y realmente sepa a dónde va. Porque eso sí, la pasión por sembrar no puede sobrevivir si no hay dinero de ganancia. Claro. Y hoy en día podemos leer tipos de cambio, futuros de maíz. Hoy en día podemos leer cuántas hectáreas se pueden sembrar. Entonces, sí tienen que acercarse a todas las empresas proveedoras a leer como tal su negocio. Y es llevar al escritorio. Y el escritorio otra vez, no tienes que ser un agricultor
grande de muchas hectáreas para arrastrar el lápiz. Mis mismos asesores, cuando estábamos platicando y les decía, ¿y por qué no lleva este producto? Les decía yo, es que Inge ya le vendí muchas cosas. Entonces quiere decir que no es rentable el producto. Sí, sí es rentable. Entonces explíquele que si él invierte $1, le vas a regresar el peso y otros 10 centavos. O va a reducir el riesgo en su inversión. O 5 pesos por cada peso, como dicen los de FIASA. Ajá, no, de 5 Claro, por cada peso. claro. Y a veces se Sí, da, ¿no? sin duda. Oye, pues qué interesante. Sin embargo, hay un elemento que nos amarra al mundo, que es para nosotros el Tratado de Libre Comercio, que pues al final de cuentas, en este tratado, los precios del maíz se determinan en una bolsa, que es la bolsa de Chicago, y nos ajustamos a esos precios. El 26 viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el capítulo que normalmente se vence y que hay que renovarlo. Nosotros hemos recibido beneficios del Tratado de Libre Comercio como México. Sin embargo, uno de los damnificados de este Tratado de Libre Comercio ha sido el campo y la producción de maíz. Sí. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Con producción o hay que hacer otra cosa aparte? Digo, tenemos que mejorar nuestra producción. Porque si nos volteamos a ver, y les decía yo, cuando quieras criticar algo, volteate del otro lado para ver qué decisión tomarías tú. Porque ya viene el tema, ¿qué vas a hacer con aguacates? ¿Qué vas a hacer con berries? ¿Qué vas a hacer con todas las verduras orientales? Sí. ¿Qué vas a hacer con todos los otros productos? ¿Cuánto vale en dinero y cuánto vale el maíz? Claro. Entonces, ahí Sí. yo creo que lo que tenemos que hacer es el incentivo, porque finalmente maíz se va a seguir sembrando, se ocupa sembrar, Sí. porque es mucha la superficie y mucha la necesidad, y ahí es donde el gobierno tiene que buscar una sinergia con la agricultura mexicana en el tema de granos. Sí. Porque luego les decía yo, porque cuando el maíz lo vendíamos a 7,000 y nos costó 5,000 producirlo, pero ahí no podemos levantar la mano diciendo, no me pagues tanto. Claro. Entonces, eso fue un tratado, eso fue libre comercio. Sí. Hoy en día es libre, pero finalmente la base es, si tú eres un pecuario y si ocupas maíz para tus animales, buscas un producto al menor costo Pues, y que sea calidad. Entonces, si nos volteamos del lado pecuario, decimos, oye, pues qué bueno que no se fue a 7,000 el maíz, y finalmente es un equilibrio, ¿no? las reglas lo permiten y guiarnos por reglas justas, parejas, pues nos permiten tener un comercio donde las reglas están fijadas y que se respeten. Creo que esa parte nos ayuda a poder crecer y a estimar los tiempos y los volúmenes. Como atinadamente dices, hay que apostar por la productividad, pero ¿hasta dónde la productividad? O sea, hay productores de 16 toneladas. ¿Es posible sacarle el híbrido más de 16 toneladas por hectárea? Es totalmente posible sacárselos. Es muy, muy posible. Solo que les decía, no podemos estar pensando que el 1 de noviembre vamos a solucionar y hacer el plan. Ese plan empieza después de la cosecha. Y hoy en día nos tocó ver agricultores que vendieron su soca de maíz por un dinero. Les decía yo, está bien, si vas a recoger un flujo porque te compran la soca de maíz, hazlo, inviértelo en la tierra. Claro. Inviértelo en tu terreno. Pero decían, no, es que ocupo el flujo, entonces lo estás tomando prestado, porque mañana te lo va a cobrar el suelo. Le va a tener que echar fertilizantes, que estos son fertilizantes que se van a integrar. Entonces no podemos llegar al 1 de noviembre esperando tener 17 toneladas de maíz, Sí. cuando el 1 de julio hiciste todo lo contrario. Y no integraste la soca. No integraste. Y yo tengo amigos muy cercanos donde hace 15 años están trabajando su misma superficie, sus mismos terrenos y con una alta productividad. Pero hemos llegado a un lugar o a una etapa de consumo que a veces como agricultores queremos crecer en hectáreas y generar empleos y producir mucho volumen, y finalmente no miras la rentabilidad. Y la rentabilidad hoy en día es muy, muy importante porque está muy justo todo. Y es un mundo globalizado, ¿no? Es un mercado globalizado. No podemos decir que el maíz va, no, a ver, si China no consume, si ahorita China nos contrata el sorgo,
pues va a ser algo muy importante. Claro. Ahí porque sí vamos a aceptar, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenemos que buscar un equilibrio en rentabilidad. Javier, ha sido una charla muy, muy interesante. Creo que hay mucho de qué hablar del maíz. No vamos a dejar de hablar de él, de cómo aumentar la producción en maíz, que es un tema importante para los productores, porque, y hay que decirlo con todas sus letras, todo aquel que no sea capaz de enfrentarse a las realidades que estamos viviendo, pues tarde que temprano se le van a acabar las fuerzas para seguir invirtiendo, aunque esté enamorado de lo que hace, porque pues, si no gana dinero, pues no puede hacerlo. Pues. Totalmente. Entonces, ¿cómo les cerraríamos con un mensaje a estos productores de qué hacer, qué acciones poder tomar para ir en el camino de la productividad, aumentando escalonadamente su producción año con año con objetivos claros? Sí, digo como agricultores, no deberíamos de dejar de pensar otra vez en cuánto va a ser nuestro costo de producción, y no es pensando en reducirlo. Es como agricultores, planeemos, aunque parezca difícil, planeen sus compras, planeen su siembra y agarren lo mejor, porque me ha tocado escuchar gente que ya quiere empezar a sembrar y les decía, no es la mejor fecha, pero es que ya tengo la humedad, 5 días no hacen la diferencia, y 5 días en fecha de siembra sí la hacen producción. Entonces, como agricultores no nos dejemos llevar por la presión de alguna necesidad, llámese agua, llámese recursos, porque a veces hasta han comprado insumos que no tienen garantías. Entonces, hoy en día, en el tema de maíz, no debemos de no funcionar como un relojito suizo. Tenemos que hacer todo perfecto, porque la rentabilidad está muy justa. No se mira un año donde los precios sean muy altos, ¿no? Entonces, y los invito yo en Agrisem, tú puedes buscar en redes sociales o en Google, tú le pones calculadora.agrisem.mx y te da una calculadora de valor y le pones ahí, oye, y si le meto más fertilizante, y si le bajo el agroquímico, y si le subo la rentabilidad, la producción, y te dice cuánto te vas a ganar. Muy interesante ese ejercicio. Esa calculadora está para maíz, para frijol, para sorgo, y ahorita están liberando la de trigo los muchachos de sistemas. Bueno, pues ya sabe usted, si quiere saber cuánto le puede abonar más a su producción, practique con la calculadora de Agrisem. Vamos a poner las redes al final de este video para que puedan tener acceso y revisen esa calculadora. Hoy necesitamos tecnificarnos. Me queda claro que hay que avanzar. Y además, déjeme decirle algo que es muy importante. Cada que usted produce 7 toneladas con el mismo consumo de agua que aquel que produce 16 toneladas o 17 toneladas, le está haciendo un daño al ecosistema mayor que el otro, porque se reduce el impacto a la mitad con esta sobreproducción de 17 contra 7. Por tal motivo, este tema medioambiental, que además se suma a la productividad, es un asunto que no podemos soslayar ni dejar de lado. Quiero agradecerte, Javier, la participación en este podcast, de los primeros de estos episodios que están saliendo. Y pues bueno, espero que haya otros temas y otros momentos para platicar. Oh, yo bien agradecido y satisfecho por tu invitación. Te digo, estuve aquí contigo hace 7, 8 años y te felicito. En aquel entonces visité un laboratorio que tenías acá. Entonces, te felicito por lo que han logrado ustedes también y eres un mentor que seguimos, ¿no? Bueno, pues, si no te das cuenta, sí te seguimos varios. Muchas gracias y pues bueno, seguramente hay mucho que aprender de ti. Hay mucho que aprender porque has sabido hacer lo que haces con maestría, disciplina y con éxito. Muchas ganas. Gracias, amigos, por acompañarnos. Gracias, Javier, por esta charla. Y pues bueno, seguimos en contacto para las próximas emisiones, los próximos podcasts. Muchas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos.